Hola, espero estén teniendo un excelente día. Sean bienvenidos a este video de la unidad número 5. Como podrán observar, en esta ocasión no estoy frente a cámara, preferí mostrarles una presentación para que queden un poquito más claros los conceptos a la hora de que se están exponiendo. Esta quinta unidad trata sobre la innovación social. Recordemos que la asignatura habla sobre políticas públicas e innovación social. Ya hemos recorrido todo el proceso que se tiene que desarrollar para poder diseñar una política pública. Incluso por ahí ustedes ya tendrían que haber elaborado para este punto algunos temas orientados precisamente hacia prácticas para el diseño de una política. Entonces, hasta este punto sabemos, entendemos qué es una política y cómo es que se genera a partir de un problema público para después poder llegar a una agenda pública, una agenda política y finalmente a una agenda de gobierno que va a permitir su implementación mediante acciones o programas. A continuación lo que vamos a ver es cómo es que esta política pública puede verse desde un punto de vista más innovador. Y en este sentido, tenemos que platicar sobre la innovación social. ¿Qué es la innovación social? En el texto de la unidad ustedes podrán ver un pequeñito preámbulo, una introducción, en la cual les comento que la innovación social, para poder entenderla primero tenemos que separar los conceptos. Innovación tiene que ver con realizar acciones, procesos, productos, actividades y demás de manera diferente a cómo se vienen desarrollando en la actualidad. Y la parte social o el precepto social de este concepto viene a ser todo aquel elemento que involucra, obviamente, a la sociedad. Pero en este contexto, a partir de los problemas con los que cuenta esta sociedad y entonces la manera en que vamos a tratar de resolverlos. Justo como lo hemos visto con el desarrollo de políticas públicas, con la diferencia de que en esta parte tiene un aspecto diferenciador. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto. Existe una gran variedad de personas que han estudiado el concepto de innovación social. Aquí tenemos algunos ejemplos como el de Bulgan, Fields y Muller. Y la mayoría de ellos coinciden en ciertos apartados específicos con los cuales cuenta la innovación social. Por ejemplo, todos los autores que hablan de este concepto hablan de una parte en la cual se involucran los servicios o los problemas o las actividades de gobierno a través de procesos eficaces, a través de procesos nuevos o diferentes, vaya, innovadores. Dentro de sus conceptos también hablan obviamente de que tienen que ser solucionadas esas problemáticas con las cuales cuenta la ciudadanía. Y finalmente se habla de un proceso de transformación para que ese problema público no se repita y por ende la sociedad en su conjunto tenga un valor generado que se acumula a través de las acciones propuestas por gobierno. Así podemos ir comentando una gran cantidad de conceptos y todos hablan de lo mismo. Nuevas ideas, necesidades sociales y el hecho de esta transformación para fortalecer a la sociedad civil. Entonces tenemos la forma de generar un concepto propio. Dentro del texto de la unidad podrán ver uno un poquito más largo, pero para simplificarlo tenemos este aquí en pantalla. Cuando hablamos de la innovación social, entonces nos referimos a soluciones diferentes y mejores que las actuales para problemas de las personas, que permitan una transformación del entorno social y de las relaciones humanas. Vamos a separar este concepto en tres partes para que se entienda mejor. Número 1. Hablamos de soluciones diferentes. Y un punto importante aquí, son diferentes pero mejores que las actuales. La innovación social puede referirse a temas de tecnología, un principio, una ley, un movimiento social, una combinación de todo lo anterior, incluso una política pública, lo que sea. Sin embargo, tenemos que tener bien claro que para que lo podamos llamar como innovación social, tiene que ser, número 1, diferente, pero número 2 también que sea mejor que lo que ya existe. Digamos que dentro de
las problemáticas que existen en la ciudad, está la situación de los baches. Hay muchos baches en la ciudad, en todas las colonias, sean de la zona norte, sur, oriente, poniente, en todos lados hay baches. Y digamos que la forma que está utilizando el gobierno del municipio para poder resolver este problema es semanalmente lanza una cuadrilla de personas que van a hacer esta labor de tapar los baches. Sin embargo, esa labor lo hacen con materiales de mala calidad y por ende a la primera lluvia o a la semana o 2 semanas los baches regresar. Si está haciendo el gobierno algo para atacar esa problemática, es correcto, lo está haciendo, pero quizá no es tan eficiente. ¿Qué pasa si yo doy la siguiente propuesta? Digamos que le digo al presidente municipal que en lugar de que vayan cuadrillas cada semana a tapar los baches, mejor que ya no los tape, porque no importa, de todas formas se va a volver a tapar, entonces vamos a ahorrar ese dinero. ¿Es una solución diferente? Podríamos decir que sí. ¿Es mejor que la actual? No. Incluso es peor, aunque quizás es igual. Entonces lo que tendríamos que hacer para implementar una parte de innovación en este sentido es establecer alguna manera en la cual podamos solucionar esa problemática de una manera más eficiente. Digamos, por ejemplo, que en lugar de utilizar el material que se está empleando en la actualidad, cambiarlo por quizá un material reciclado de llantas, las cuales van a evitar que se consuma tan rápido y que va a durar por lo menos 4 años. De esta manera, al menos durante 4 años, los baches no van a volver. Además de que estamos apoyando al ambiente con el reciclado de llantas viejas que existen en la ciudad. Ahí ya estoy proponiendo entonces una iniciativa con innovación, en este caso con innovación social, porque precisamente está buscando resolver este problema de la ciudadanía. Entonces, es una solución diferente y mejor que la que existe en la actualidad. Es una solución también para poder resolver los problemas de las personas. Este componente social adquiere mayor relevancia cuando hablamos de este concepto que en la política pública normal. El objetivo prioritario es atender los problemas y necesidades más urgentes de las personas, y esto es un punto importante porque quizá, siguiendo el mismo ejemplo, los baches sí es un problema de la ciudad, sin embargo hay problemas quizá más urgentes, por ejemplo el tema del agua. El hecho de que hay varias zonas, quizá un 20% de la población de la ciudad, que no tiene agua. Entonces ese tendría que ser un aspecto o una problemática prioritaria dentro de la agenda de gobierno. Y ahí es donde se tendrían que estar viendo todos los recursos, tanto humanos, tecnológicos, financieros, ya que es uno de los aspectos de más relevancia dentro de la ciudadanía, de esta sociedad. Entonces, toda esta parte de presentación de políticas con innovación social tendría que hacerse hacia aquellos aspectos prioritarios. Tercera parte de nuestro concepto, tercera y última, deben permitir una transformación del entorno social y de las relaciones. Es decir, se busca un cambio de comportamiento de todos los actores involucrados, ya lo veíamos durante el texto de la unidad, actores políticos, actores privados y actores de la vida general o de la ciudadanía. Este cambio de comportamiento entonces debe ser en función de los objetivos inicialmente planteados. Digamos que dentro de la parte de políticas que estoy tratando de resolver, está el tema del agua. Y cuando hablamos del agua, se hace toda una planeación en la cual el presidente municipal empieza a generar soluciones reales y tangibles a esta problemática. La gente que no tiene agua 23 horas al día empieza a tener poco a poco cada vez más y cada vez con mayor flujo. Pero tomando en consideración la problemática que existe en nuestro municipio, si este
esta problemática simplemente se resuelve dando el agua y listo, no va a ser suficiente. Necesitamos un proceso de transformación tal que en este caso, por ejemplo, la gente, las personas que no tenían agua y las personas que sí tienen agua, entiendan la importancia de cuidarla, que no se desperdicie. Ese proceso entonces tendrá que involucrar una política pública que abarque desde la parte en la cual se va a estar otorgando agua a esa parte de la sociedad, quizá mediante un cambio de tuberías en todo el municipio, pero también la concientización por parte de las personas, o hacia las personas mejor dicho, para que entiendan la importancia de cuidar este líquido vital. Entonces, cuando hablamos de este concepto, tenemos que involucrar estos tres apartados. Lo repetimos para que quede bien claro. El primero de ellos tiene que solucionar de manera diferente un problema público, que es el apartado número 2, y tiene que hacerse de manera mejor que como se hacía antes. Y esto orientado a la generación de una transformación del entorno social y de las relaciones existentes en esta sociedad. Ahora, ¿por qué es importante plantear las políticas públicas con un enfoque de innovación? De acuerdo a la OCDE, por ejemplo, fomentar la innovación en el sector público en cualquier nivel de gobierno mejora la prestación de servicios públicos y obviamente mejora la eficiencia, cobertura y equidad de esta prestación de servicios, ya que crea externalidades positivas en el resto de la economía. En pocas palabras, lo que nos dice la OCDE, cuando tú piensas de una manera innovativa o innovadora, estás provocando invariablemente que los recursos sean consumidos de manera mucho más eficiente. Por ende, vas a tener mayores ahorros, por ejemplo, vas a permitir que exista mayor transparencia y la economía va a ser como tal más eficaz. Que estos son preceptos que nos marca de hecho la Ley de Disciplina Financiera a todas las entidades federativas y municipios. Dentro de su artículo 1, de hecho, nos dicen que las entidades federativas, municipios y los entes públicos administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. Entonces, si nosotros empezamos a plantear, a conformar, a diseñar las políticas públicas tomando en consideración la innovación, ya prácticamente estaremos dándole una palomita a la eficacia, eficiencia y economía, ya que el hecho de pensar de esta manera nos permitirá a nosotros como entes públicos o servidores públicos generar una mejor racionalización de los recursos. De ahí su importancia. Y como les decía hace rato, no se puede dar solamente por una parte, necesita forzosamente de involucrar a todos los actores de la vida pública. Es decir, al actor privado, estamos hablando de empresas privadas, organizaciones civiles, instituciones externas. Obviamente el actor público, temas gubernamentales, pero también el actor social. Y aquí es importante el involucrar no solamente a instituciones u organizaciones de la vida pública, privada y civil, sino que también es necesario que cada persona se involucre en los procesos de implementación de políticas para que se sientan partícipes y por ende lo hagan de manera más eficiente. Cuando hablamos de innovación social, nos referimos a un concepto que se puede dividir en diferentes tipologías. Por ejemplo, tenemos la clasificación de acuerdo a la dimensión del problema. Aquí tenemos tres tipos de innovación. La innovación social básica, donde solamente se ve impactada la población muy vulnerable, es decir, un grupo pequeño de la población. Las innovaciones socioeconómicas, que estas son impactadas a gran parte de la sociedad. Y las innovaciones sistémicas. En este caso hablamos de cambios en toda la sociedad. Quizá para que sea más claro entender, vamos a mencionar algunos ejemplos. Cuando hablamos de una innovación sistémica, nos estamos refiriendo a cambiar totalmente cómo se está desarrollando la totalidad o el conjunto total de personas.
Esto lo podemos observar en la manera en que se vive en la actualidad debido a la pandemia, en la cual a través de diferentes mecanismos, los gobiernos de los municipios, estados y federal han implementado herramientas, recursos y demás orientados a cuidar a la población mediante aspectos orientados hacia la salud. El hecho de que nos indiquen que tenemos que usar cubrebocas la mayor parte del tiempo que estamos en entornos cerrados, el evitar salir de las casas, el implementar, por ejemplo, en Tamaulipas el hoy no circula o el doble no circula, son aspectos de innovación sistémica, afectan a toda la población. Innovaciones socioeconómicas, aquí hablamos de que afectan a una gran parte. Podríamos seguir con este ejemplo al mencionar que si bien existe la innovación sistémica en la cual se le dice a todos los ciudadanos de Tamaulipas que tienen que usar cubrebocas, solamente a ciertos municipios del estado se les está exigiendo que no salgan después de cierta hora. Después de las 10 de la noche no pueden salir de sus casas. No es un toque de queda en sí, pero sí es altamente solicitado que no se salga. Pero esto sea solamente en aquellos municipios más grandes o aquellos municipios donde se tiene una mayor cantidad de población. Entonces, no es a todo el mundo, no es a todo el estado en este caso, sino a una parte importante. Vamos a pasar al primer tipo de innovación que comentábamos, la innovación básica, donde la política solamente afecta a la población vulnerable. Y aquí hablamos ya en específico, quizá de los niños que se les prohíbe asistir a las escuelas, o a los adultos mayores de 70 años que se les recomienda no asistir a lugares públicos. Entonces son políticas, son decisiones o son acciones orientadas a estas tres maneras, de acuerdo a la dimensión del problema. Por otra parte, tenemos la innovación social de acuerdo a la magnitud del cambio. Y aquí tenemos dos, la innovación incremental y la innovación disruptiva. En este caso, cuando hablamos de la innovación incremental, nos referimos a cambios que son paulatinos, o sea, que se dan poco a poco sobre productos, procesos o programas ya existentes. En este caso, lo que sucede es que ligeramente se van a empezar a realizar acciones de manera que las personas o las instituciones empiecen a cambiar ciertas actitudes. Dentro de la innovación incremental podríamos comentar diversos ejemplos. Uno de ellos podría ser aquel en el cual, de acuerdo a la Ley General de Salud de nuestro país, existen diversos momentos en los cuales se han incrementado los impuestos a algunos productos. Por ejemplo, aquellos productos de tabaco que desde hace ya más o menos 20 años han estado agregándoles impuestos extra, de manera que se trate de reducir su consumo. También el hecho de que se empiezan a implementar acciones como las imágenes en las cajetillas de cigarros, también el cambio en la modalidad en la cual se vende, etc. Son cambios que se dan poco a poco. Mientras una cajetilla de cigarros te costaba a lo mejor, no sé, 20 pesos en el 2000, para 2010 esa misma cajetilla con esa cantidad de cigarros te costaba 38, y después 45, y después 60, etc. Estamos hablando entonces de que poco a poco van cambiando. También se le van añadiendo algunos obstáculos en este caso, como el que ya no pudieran pasar publicidad sobre ese producto en medios de comunicación, o como que lo que mencionamos hace rato, se empiezan a implementar imágenes dentro de las cajetillas para evitar o tratar de reducir el consumo. No es un cambio drástico, no es un cambio total en el cual te dicen ya no vas a consumir, no. Lo que sucede es que poco a poco te están añadiendo cosas para formar esta manera de cambio.
Por otro lado está la innovación disruptiva. Por otro lado, dentro de la innovación disruptiva, hablamos de que buscan transformar completamente los productos, procesos o programas existentes de manera tajante, de manera rápida, prácticamente de manera instantánea. Con el hecho de que se empiece a implementar, cambia totalmente la manera en que se está trabajando. Hablamos entonces aquí de procesos o de implementación de políticas en las cuales se da un cambio, un giro de 180 grados a lo que se está haciendo en la actualidad. Siguiendo el ejemplo que mencionábamos hace un rato con la innovación incremental, y para que se entienda mejor este segundo punto, cuando hablamos de innovación disruptiva es como si el próximo miércoles gobierno federal dice: a partir de este día ya no se pueden vender cigarros de tabaco en México, punto. Entonces, dentro de 1, 2, 5, 7 días va a ser un cambio drástico. Antes, poco a poco se iban haciendo cambios de hábitos y demás, pero aquí no, aquí es ya no puedes comprar. Si compras es ilegal, si vendes es ilegal, punto. También pueden ser hacia aspectos favorables, como por ejemplo el consumo de ciertas sustancias en las cuales se ha estado trabajando en los últimos años, sobre todo en temas medicinales como lo puede ser el THC o la marihuana en general. En este caso, se han implementado políticas orientadas hacia innovación incremental, en la cual poco a poco se permite a la población el consumo de esa sustancia. Ahora bien, cuando hablamos de innovación social también tenemos que tener claro que existen diferentes niveles. Está el emprendimiento social, la empresa social y la innovación social. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. Cuando hablamos de emprendimiento social nos referimos a aquel proceso en el cual se centran los individuos, sus habilidades para desarrollar actividades y promover determinadas iniciativas. En este caso se hace referencia entonces a las aptitudes de una persona para llevar a cabo ciertas iniciativas o proyectos que tengan por objetivo aportar directamente soluciones novedosas a problemas sociales no resueltos. En este tipo de innovación social, que es la parte más básica, donde un individuo puede tratar de cambiar de manera disruptiva o incrementar la problemática, existen grandes ejemplos. Uno de los más importantes es el caso, por ejemplo, de Martin Luther King en Estados Unidos, en contra de las acciones racistas que ocurrían y que de hecho siguen ocurriendo en aquel país. En segundo lugar se encuentran las empresas sociales, y si vemos el diagrama empezamos a incrementar la injerencia dentro del sistema completo. El emprendimiento social abarca solamente individuos y poco a poco va escalando hacia la empresa social, ya cuando son grupos de personas e incluso organizaciones. En este caso, las organizaciones públicas, empresas privadas u organizaciones civiles son las que son partícipes principales del nivel. Son organizaciones que se sustentan en un modelo de negocio de carácter social cuyo máximo objetivo es la provisión de bienes y servicios que respondan efectivamente a los problemas y necesidades de las personas. En este caso existen también varios ejemplos, los cuales buscan apoyar a la población. Quizá uno de los más populares en nuestro país son los CRITs, todos estos centros de rehabilitación Teletón. Han fungido hasta cierto punto como una empresa social, ya que busca precisamente contraatacar esa problemática existente en ciertos grupos de nuestra ciudadanía. Otro ejemplo es el que tenemos aquí en pantalla, que es el de Grameen. Este es un ejemplo exitoso de empresa social, ya que sus actividades han logrado un importante impacto y difusión internacional. Ha hecho de las microfinanzas una potente herramienta de lucha contra la pobreza al promover la inserción de los grupos más vulnerables de la población en el proceso económico formal. Grameen lo que empezó a hacer
varios países de Europa y Asia, e incluso algunos de África, fue implementar esta opción de microcréditos a tal cual microempresarios. Estamos hablando de algo similar a lo que en México hace, por ejemplo, Compartamos Banco, en los cuales a través de créditos de 3, 5, 10, 15, 20 mil pesos máximo, se empieza a propiciar, número uno, que las personas que están en situación no tan buena, incluso en pobreza, tengan acceso a financiamiento que les permita emprender, crear sus propias empresas con las cuales van a obtener dinero suficiente para pagar esos créditos posteriormente. Entonces, una vez que se da esto, el objetivo de esta empresa social es precisamente seguir apoyando a más y más personas a evitar que salgan de la pobreza. Finalmente tenemos la innovación social, y en esta ya estamos hablando de aspectos que impactan a la sociedad en general, o sea grupos de personas, grupos de gente o grupos de organizaciones. Su objetivo es atender a los problemas que afectan a las personas, provocando transformaciones en el ámbito social, como ya lo platicábamos hace un rato. Ahora bien, ¿cómo es que podemos innovar en el sector público? Ya platicábamos hace un rato que la innovación social es sumamente importante y tiene que contribuir a una transformación social. Pero ¿cómo lo hacemos? Mulgan, uno de los estudiosos más importantes de este concepto en los últimos 20 años, establece 4 pasos como los más importantes dentro del proceso de innovación social: el diagnóstico y generación de la idea, su desarrollo, la evaluación de la ampliación y difusión, y finalmente los aprendizajes y evolución. Vamos a verlo rápidamente. Dentro del diagnóstico y generación de la idea, se trata de identificar aquellos problemas y necesidades existentes en un ámbito específico de acción. De esta manera, además de identificar la problemática social, el problema público, se identifican las causas, consecuencias y características de las personas afectadas. Una forma de abordar estas necesidades es promover modelos de diagnóstico participativos, es decir, cuando estamos generando el diagnóstico, a diferencia de un proceso tradicional, tendríamos que incluir a las personas, a todas las que sean posibles, que se vean afectadas por la problemática. Hablamos de ciudadanía, hablamos de impresiones de expertos, hablamos de compañeros de trabajo, hablamos del sector educativo, especialistas en el tema y demás. Que todos participen para poder entender de mejor manera cómo es que se da esta situación problemática. La participación, que es esto que comentamos como herramienta para el diagnóstico, permite a su vez sentar las bases para avanzar en la generación de ideas. Es decir, desde este momento en el cual estás platicando con personas que se ven impactadas por el problema, empezarán también a surgir posibles soluciones durante la propia plática. Cuando surge la pregunta ¿de dónde provienen las ideas?, la respuesta más acertada es de muchas fuentes que deben de interconectarse entre sí para cumplir su cometido. Porque recordemos, este primer paso involucra estas 2 acciones. Número 1, diagnosticar, y número 2, generar ideas. Entonces, si lo hacemos mediante procesos participativos, como encuestas, como reuniones, como grupos de enfoque, en los cuales diferentes tipos de personas o perfiles de personas se sienten con nosotros a platicar cuál es el problema y cómo se puede resolver, más ideas se estarán generando. En el número 2, una vez que ya pasamos por la etapa de tener ideas, tenemos el desarrollo. En esta, la idea se transforma entonces en un producto o proceso mucho más concreto. Se trata de la implementación de la solución planteada en un marco controlado. En este punto, antes de difundir una innovación, se recomienda desarrollar prototipos o realizar pruebas piloto en un proceso de aprendizaje que le ayuda a perfeccionar su propuesta. Aquí hablamos entonces de
maneras en las cuales podemos implementar las ideas que se plantearon previamente dentro de un entorno controlado. No sé si recuerdan lo que veíamos en unidades pasadas con el programa público de Tamaulipas, en el cual a través de ciertos polígonos de Reynosa se empezaron a implementar acciones públicas que posteriormente se empezaron a aplicar en una gran cantidad de municipios dentro de todo el estado. Me parece que son 11 municipios. Esa primera parte, ese primer año en el cual se trabajó solamente en Reynosa, fungió como prueba piloto para posteriormente implementarlo en una mayor cantidad de ciudades. Precisamente antes de que se avanzara a esas otras ciudades, se tuvo que valorar, que es dentro de la etapa 3, si la idea que se ha llevado a la práctica funciona de forma adecuada. Es decir, que si cumple con los objetivos inicialmente planteados de manera que pueda ampliarse a otros beneficiarios. Se recomienda ampliamente que la evaluación se realice con la intervención de todos los agentes involucrados. Es decir, ya llevé a cabo mi prueba piloto, yo como gobierno, yo como sector público, empiezo a evaluar. Pero no debo quedarme con lo que yo digo o con lo que yo estoy investigando, sino que debo traer, por ejemplo, evaluadores externos, digamos de consultoras, digamos de instituciones académicas, pero también tengo que tener el punto de vista de la ciudadanía que se vio afectada por esta problemática para saber de su viva voz si se está solucionando o no. Esta ampliación y difusión entonces, o esta evaluación mejor dicho, tenemos que tratar de identificar si se da con un resultado positivo o negativo. Si la evaluación es positiva y la innovación cumple eficazmente con los objetivos que se propusieron en un inicio, la difusión se tendrá que realizar posteriormente. Dentro de las etapas del proceso de difusión de la innovación tenemos 5. En primera instancia, el conocimiento, de manera que la gente empiece a entender cuál es la problemática que existe y cómo se está tratando de solucionar. Segundo, la persuasión, en el cual se le indica a las personas esta parte de proceso transformador para que se entienda y se empiece a implementar. Posteriormente, la decisión. En este punto podemos identificar si la gente está adoptando la idea, el programa público o la acción gubernamental, o la está rechazando. Y aquí podemos tomar decisión de si se sigue o si se regresa. Se implementa ahora sí al 100% la política y viene un quinto paso que es la confirmación, en el cual se refuerza si es que todo salió bien, se sigue haciendo de manera que la transformación se dé con mayor energía, o se revierte de manera que regresemos a un punto en el cual se puede implementar una nueva idea. Finalmente tenemos la cuarta etapa, los aprendizajes y evolución. En esta, las innovaciones sociales, tenemos que entender, mejor dicho, que las innovaciones sociales no son estáticas, sino que varían con el tiempo y dependiendo de los diferentes contextos o ajustes que se estén desarrollando en los entornos. Cuando hablamos de la implementación de la innovación social, tenemos que entender entonces que se trata de un proceso de constante aprendizaje al que se ven sometidos los promotores de la innovación y sus propios beneficiarios. Muestra de ello puede ser los programas públicos sociales más importantes que ha tenido nuestro país en los últimos más de 20 años. El programa Oportunidades, o Prospera, o como se le haya llamado en cada sexenio, ya ven que en cada uno empiezan a cambiar los nombres, por este programa que empezó por allá de los 90s, en el cual se le daba algunos apoyos, principalmente económicos, a personas en situación vulnerable, tanto a padres de familia como incluso hacia jóvenes estudiantes para que continuaran precisamente con su desarrollo. Este elemento ha venido a cubrir precisamente un proceso de innovación social
y ha cambiado, ha mutado conforme pasa el tiempo. Mientras que en los 90s estos apoyos iban dirigidos principalmente a población del campo y los apoyaban precisamente para que mejoraran sus actividades en este sentido. En la actualidad ha mutado hacia lo que se conoce como los apoyos para los jóvenes construyendo el futuro. En este caso ya esas personas en sus 20 pocos o antes de sus 20 incluso, se les apoya con cierta cantidad económica para que trabajen o que empiecen con su actuación laboral en su vida cotidiana. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí entonces esta presentación. Se alargó un poquito, pero espero haya quedado un poquito más claro también cada uno de los puntos que se tomaron en cuenta durante la unidad. Espero que se encuentren muy bien, reciban un cordial saludo y nos vemos entonces en la próxima. Hasta luego.